Muy probablemente nos encontramos ante el juego más olvidado de la saga de Dragon Ball Z, y es que mucha gente sabe reconocer cuando un juego es bueno y cuando un juego es malo, que honestamente no sé en qué punto poner este videojuego. Dragon Ball Z Burst Limit fue el primer videojuego de la saga en lanzarse para PlayStation 3 y Xbox 360, que en aquel entonces eran las consolas de nueva generación, y el primer videojuego de la saga en alta definición. De hecho yo tengo una copia, pero no viene en su estuche original. El Resplandor, Elefante. Y me gusta Elefante, pero no me he dado cuenta que era estuche de Elefante. Existe polémica en si este videojuego realmente valía la pena comprarlo o simplemente fue como un desperdicio, ya que mucha gente considera que este videojuego fue más que nada como un, pues ahí aviéntalo a ver cómo lo compran y pues ya los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360 estarían contentos con un videojuego de Dragon Ball. Yo siento que fue más o menos así, pero incluyéndome a mí, creo que hay disputa en eso. O sea, es que el videojuego no es malo, pero ¿por qué no vamos a analizarlo a profundidad? Vamos a analizar este videojuego a profundidad y bueno, vamos a ver los puntos negativos y los puntos positivos de este videojuego, ya que pues sí, tuve que comprar esta copia, que se la compró un chico que no me dio con su estuche original, pero tampoco voy a poner exigente porque me la vendió en 100 pesos, así que pues X. Ball Z Burst Limit se lanzó en el año 2008 y fue el primer videojuego de la saga en lanzarse en alta definición y el primero que trajo escenas recreadas del anime a los videojuegos. Lo que desconozco completamente si esto podía recrearse en PlayStation 2 o simplemente se lo quieren guardar para las consolas de nueva generación, aunque estoy seguro que es la segunda opción. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 estaba a punto de cumplir un año, entonces DIMS y Atari la tienen difícil. Tienen que crear un videojuego que realmente superara las ventas de este emblemático videojuego. Obviamente sus únicas armas eran Dragon Ball Z y las consolas de nueva generación, así que tenían que recrear algo muy bueno, muy innovador. Para poner a prueba el gusto de los fanáticos por este videojuego, se lanzó una demostración allá por octubre del año... Como les iba diciendo, se lanzó una demostración en octubre del año 2008, que fue un mes antes del lanzamiento del videojuego, cual realmente parecía ser muy prometedora, ya que la demo incluía un tráiler de lo que aparentemente iba a ser este emblemático videojuego, con un soundtrack impresionante, realmente muy bueno, y dos capítulos que pues vendrían siendo lo que estamos buscando. Dos peleas bastante épicas, dignas para una demostración. Goku contra Raditz y Yamcha contra los Saiyajin. Solo iniciar el capítulo ya empezamos con el pie derecho. Es decir, mira esos gráficos impresionantes, la manera en la que se le mueve el traje a Goku por el viento. Los diálogos no son muy fieles a lo que se vio en el anime, pero qué importa, estamos ante un juego novedoso de Dragon Ball. Gráficos muy fieles al anime, inclusive más fieles que juegos más recientes de Dragon Ball Z. Entonces realmente el juego ya parecía muy prometedor. Tan solo ver cómo el Raditz le suelta un pasote al Goku, nos damos cuenta que pues en efecto, o sea, nos estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso y que muy probablemente nos va a causar problemas. Por ejemplo, en Budokai Tenkaichi 3, como que Goku le partió la madre al Raditz muy fácil, o sea, como que era muy sencillo, lo cual pues, no me parecía malo, pero como que la credibilidad de la fuerza de Raditz como que se limitaba, no sé si me explico. Ok, empezamos con el pie derecho, pero pues ya con tan solo iniciar la pelea nos damos cuenta que el juego no tenemos la libertad de movernos por el mapa como lo tuvimos en Budokai Tenkaichi 3. Puede que para esto no sea un defecto para algunas personas, pero para otras sí, ya que pues como que nos adaptamos a un tipo de videojuego, no sé si me explico. Pero bueno, eso no es lo de menos, es muy fiel a lo que se vio en los primeros Budokai, que realmente es, si nos damos cuenta, es básicamente lo mismo. Las peleas eran bastante épicas, la verdad debo admitirlo. Era un juego que si bien era muy similar a los Budokai, era como que unas versiones muchísimo mejoradas. Y algo que me gustó mucho de este videojuego es que, por ejemplo, cuando lanzamos un Kame Kameha a Raditz, para los que vieron el anime, ojo con ese detalle, Raditz reacciona de una manera impresionante al ver el nivel de pelea que se le eleva cuando hace esta técnica, lo cual me parece muy bueno. Esos fueron como que los detalles que implementaron en este videojuego, como que esos detalles que vimos en el anime los agregaron aquí. Quizás no de la manera más profesional, pero están ahí, o sea, es respetable y se agradece bastante. Tan solo terminar la pelea ya vemos la típica escena en la que Goku se sacrifica para derrotar a Raditz, y esta escena pues si estamos hablando de ese entonces pues era bastante épico, ya que no se había visto recreado de una manera bastante fiel al anime, ni siquiera en el Budokai Tenkaichi 3. Eso creo que fue uno de los puntos positivos de este videojuego. Pero muy probablemente ya en este punto ya estarás viendo puntos negativos y es lo que vamos a hablar más adelante. La siguiente pelea pues fue básicamente Raditz contra los Sabayman, lo cual pues no fue como tal muy fiel al anime, ya que pues sabemos que Raditz nada más peleó contra un Sabayman y aún así terminó perdiendo el pendejo.
pero sin duda creo que es uno de los personajes con una jugabilidad y un estilo de pelea bastante buenos. Creo que para mi gusto es muchísimo mejor que jugar con Goku, hablando del estilo de pelea. Probablemente hasta este punto ya te habías enamorado del juego, o sea, Atari junto con Dimps ya te habían enganchado al videojuego, tú querías saber más de este videojuego, entonces ibas a tener que comprarlo sí o sí. Supongamos que tú ya te habías comprado el videojuego, nos ponen la intro que ya habíamos visto anteriormente en la demo y nos ponen un menú pues bastante interesante, bastante decente para un juego de anime. Y ahora sí, tienes la libertad de jugar al modo historia sin interrupciones. Primer punto negativo que encontré en este videojuego es la inmensa cantidad de escenas recicladas que se utilizaron para crearlo. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? No bromeo cuando digo que el 75% del juego son de escenas recicladas. Y es que es muy probable que esto lo vas a notar más temprano que tarde, ya que, por ejemplo, cuando peleamos contra Raditz, esta misma escena que hace Goku contra Raditz la vimos en Yamcha replicándola con los Abaiman, o Goku haciéndolo con Nappa, o Goku haciéndolo con Rikum, y así sucesivamente. Y esto es algo que me pareció bastante, pues, poco original, ya que estamos hablando de un videojuego muy novedoso de Dragon Ball en aquel entonces. ¿Dónde quedó la creatividad en ese punto? No sé si lo hicieron por falta de tiempo, por falta de presupuestos, no tengo ni la menor idea. Pero al menos a mí esto le quita totalmente credibilidad al juego. Pero ok, supongamos que esto no es algo tan simbólico para muchos. Entonces vamos con el siguiente punto negativo que encontré en este videojuego. Otro punto negativo que encontré en este videojuego es el recorte de peleas épicas que se vieron en el anime. Muchas peleas y momentos épicos que se vieron en la saga e inclusive en otros videojuegos están completamente ausentes en este videojuego. Como la pelea de Goku contra Vegeta Osaru, Vegeta contra Qui, Vegeta contra las fuerzas especiales Ginyu, Goku contra el Android 19, en fin, un montón de peleas que se saltaron, un montón de peleas que no sé si pensaron que eran irrelevantes, pero pues lo esperábamos. O sea, la mayoría de la saga Saiyajin está muy bien recreada, es decir, creo que es la más fiel a lo que se vio en el anime. Pero de repente estás peleando contra Vegeta y de la nada te saltan a una pelea contra Rikum y Vegeta. O sea, es como cuando veías Dragon Ball Z en Canal 5 y de la saga de Buu te pasaban otra vez a la saga de Saiyajin pensando que ibas a ver Dragon Ball GT, lo cual no. Esto más que nada me di cuenta que se debe a la ausencia de personajes en el juego, y ese es mi siguiente punto negativo. Otro de los puntos negativos es la ausencia de personajes. Estamos hablando de que ya estaba el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 con más de 120 personajes jugables, y en este juego tiene la mítica y grandiosa cantidad de 20 personajes. 20 personajes que solo están representados desde la saga de Cell. Ese es mi siguiente punto negativo. El juego no cuenta con más sagas más que con la saga de Cell y algunos cuantos capítulos adicionales que se agradece que estén ahí, pero no son suficientes para llenar esa saga. Realmente no es suficiente. Algo que se me hace muy interesante y triste al mismo tiempo es cómo muchos usuarios, inclusive antes del lanzamiento del juego, ya estaban haciendo sus especulaciones de los posibles personajes que iban a ver en este título. Es triste ver cómo ninguna de sus predicciones pues se hizo realidad. Otro punto negativo que encontré en este videojuego es la ausencia de trajes que se vieron. La mayoría de los trajes que se vieron en este juego son básicamente los mismos que se vio desde un principio del juego. Es decir, Goku siempre trae su traje con la inicial de Ermitaño Tortuga, lo cual jamás se vio en la saga de esa manera, lo cual le quita credibilidad, ya que pues estamos hablando de que es un videojuego para una consola más potente. ¿Dónde quedaron esos detalles? Nunca se vio esto ni siquiera en PlayStation 2 con el Budokai Tenkaichi 3, que ahí sí estaban todos sus trajes. Un claro ejemplo de esto es cuando llegamos a la saga de Freezer. Vegeta pues ya tiene la armadura, que pues esta armadura fue creada en la Tierra y ya la tiene pues puesta desde que llegó a Namek, lo cual pues insisto, como que le quita cierta credibilidad. Goku, insisto, siempre tiene su traje del Ermitaño Tortuga y así se vieron con muchísimos trajes. Inclusive Piccolo, que siempre trae su capa, aquí pues básicamente es inexistente, jamás lo vas a ver con una capa. El punto negativo es la ausencia del desgaste de los trajes. En toda la saga, la única vez que vas a ver a Goku con la ropa madreada es cuando se transforma por primera vez en Super Saiyajin, y a Gohan cuando pelea contra Cell. Esas son las únicas dos escenas en las que vas a ver un traje desgastado. Porque sí, son detalles importantes, quieras o no. Ya se había visto en Budokai Tenkaichi 3 y aquí ni siquiera pudieron hacer que se le hiciera un místico rasguño en la cara a los personajes, lo cual pues le quita mucha credibilidad. Ni siquiera en la típica escena en la que Goku hace choques de poderes con Vegeta
su traje está enterísimo, pero el cabrón se queja como si le hubieran pasado como 5 trailers encima. Inclusive cuando escogemos a Cell para pelear así en una pelea épica, así amistosa, pues sus transformaciones carecen también de lo que se vio anteriormente, es decir, no absorbe androides, simplemente como que hace un pujoncito y ya se transformó. O sea, entonces en este punto yo siento que creo que sí fue más por falta de tiempo o falta de presupuesto, no lo sé, no entiendo. En este punto creo que el juego ya no tiene más razones para que lo odien. Creo que fue pues muy incompleto, pero vamos con el último punto, y este es el más destacado para mi punto de vista. El juego básicamente está basado en el Budokai 3, o sea, es un Budokai 3 pero con mejores gráficos. Inclusive el Budokai 3 es mejor en cuanto a jugabilidad y contenido. Modos de pelea, combos, trajes, todo es básicamente igual a lo que se vio en el Budokai 3, pero como que quisieron reciclarlo de una manera. O sea, el juego básicamente es un reciclado, es como el queso de puerco, por decirlo de una manera. Y yo siento que esto fue lo que no hizo que el juego triunfara. Como que siento que lo lanzaron como que muy así, pues ahí llévaselo a ver quién lo compra. Y pues terminó siendo uno de los juegos entre más épicos y más polémicos de Dragon Ball Z. Las batallas online creo que era algo que mucha gente esperaba de este videojuego. Y desafortunadamente ni siquiera pudieron hacer eso bien, ya que la red era bastante mala y difícilmente podías jugar una partida sin tanto lag, lo cual era bastante descartable. Actualmente no sé si los servidores siguen activos, pero la última vez que jugué una partida aquí pues no me iba tan mal, pero pues sí que era bastante lagiosa de vez en cuando. Y hasta este punto el juego aún se te hace jugable. Felicidades, porque sí que lo es. El videojuego es muy bueno también, tiene sus puntos positivos y creo que es lo que vamos a tocar ahora. Uno de los puntos positivos que ya dije anteriormente es la calidad gráfica de este juego. Es bastante fiel al anime y vaya que no tiene nada que envidiarle a otros videojuegos que se lanzaron pues digamos más recientes. Y creo que los gráficos son algo que hizo que este juego envejeciera de una manera increíble, lo cual lo hace bastante jugable. Las escenas recreadas del anime son uno de los detalles más hermosos del Bros Limit. Realmente estoy impresionado con el trabajo que hicieron en este videojuego en cuanto a escenas referentes al anime se refiere. Solo vean esa típica escena en la que Goku se transforma por primera vez en Super Saiyajin. Realmente te deja con los pelos de punta. Es muy épica. O la escena en la que Gohan vence finalmente a Cell con el Super Kamehameha padre e hijo. Algo que destaca muy bien, ya que pues inclusive en juegos más recientes de la saga esto jamás se volvió a ver clonado, hasta el Sparky Zero y el Kakarot, si no me equivoco. Otro punto positivo es el soundtrack. El soundtrack de este videojuego es creo que una de las joyas más grandes que tiene ocultas. Básicamente es una chulada el soundtrack del videojuego. El intro es una verdadera chulada. A mí me encanta mucho la canción principal de este videojuego. Creo que es una de las más épicas, sobre todo si la escuchas en español, en su versión en español. Creo que es muy buena. Te recomiendo que la escuches, es bastante épica. Otro punto positivo de este videojuego es la jugabilidad, es bastante adictiva. Es básicamente un juego que realmente como que te propone jugarlo porque su inteligencia artificial es bastante buena. Si tú lo pones en la dificultad máxima, realmente parece como si estuvieras peleando contra un jugador pues bastante pro, lo cual te desafía a querer jugarlo más, y los combos pues no se quedan bastante atrás. Creo que es un juego bastante abierto y algo muy destacado de este juego, ya que si lo comparamos por ejemplo con el Dragon Ball Fighter Z, creo que se llamaba, o Battle of Z, si no me equivoco, pues el juego nada más contaba con 2 botones épicos y ya, eso era todo lo que puedes hacer. En este juego tienes que apretar ciertos botones para hacer ciertos combos, lo cual se agradece ya que es como un estilo de pelea muy estilo al Street Fighter, algo que se vio ya en Dragon Ball Z Fighters. Algo que me pareció curioso es que en el videojuego cuando terminas una saga te aparecen como que escenas, lo cual da a entender que el videojuego pues realmente iba a ser algo muy diferente. Por ejemplo, hay escenas en las que Goku por primera vez se le ve con un traje diferente, o en las escenas de la saga de Cell se ven pues personajes que ni siquiera salieron en el videojuego, como Mecha Freezer por ejemplo. Esto me da a entender que muy probablemente el videojuego iba a tener como DLCs, o estaba en una fase beta, o simplemente iba a tener una segunda parte. Puede que haya muchas cosas que este videojuego hicieron que ya no tuviera como que más relevancia, pero estos detalles no se destacan, ya que puedo entender que probablemente iba a contar con DLCs que iban a expandir la historia o iba a tener capítulos adicionales. Inclusive al final del juego se ve por primera vez a Goku fase 2, lo cual daba a entender, o daba muchos indicios a entender,
que el juego va a tener continuaciones o DLCs, ya lo dije anteriormente. Y el último punto positivo, pero no menos importante de este videojuego, es que es básicamente un videojuego que es disfrutable, sobre todo si lo quieres jugar con algún amigo en tu casa, echas algunas cuantas peleas. Puede que no sea el mejor juego de la saga de Dragon Ball, pero sin duda es un juego que vale la pena jugar. Y yo le daría una calificación de 7 sobre 10, o sea, no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Simplemente creo que es un juego que le faltó pulirse bastante. Y pues bueno, el resultado final no fue lo que esperaban, pero pues tampoco fue para el matadero. O sea, hay juegos muchísimo más peores de la saga que se lanzaron. Y pues este juego no es tan malo. O sea, no es como que vas a decir, es el peor juego de la saga de Dragon Ball. O sea, es adictivo, sí, es jugable, sí. Y vale tener la pena, inclusive hasta para coleccionar. Claro que sí, porque en conclusión, familia, este videojuego no se me hizo tan malo, pero tampoco se me hizo tan bueno. Vale la pena jugarlo, se los recomiendo bastante. Y quiero agradecer fielmente a los 21 suscriptores que ya tenemos en YouTube. Te invito a seguirme en mi cuenta de TikTok, que te la dejaré aquí en la descripción del video. Y espera el siguiente video porque me gusta mucho hacer ese tipo de videos para ustedes. Y agradezco mucho por el apoyo que le dieron al último video. Muchísimas gracias, familia. Cualquier cosa pueden comentarme en este video o mandarme un mensaje personal en TikTok y estaremos ahí. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.